Muy bien. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Señor? ¿Por qué lo creen? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez qué habría pasado si usted no nace en América Latina? Si hubiera nacido, por ejemplo, en Arabia. Y yo me pongo de pie y les digo a todos ustedes que son árabes, y me lo estoy imaginando con túnica y turbante a todos ahorita, y les digo, ¿cuántos de ustedes creen que Jesucristo es el Señor? Ninguno levantaría la mano. ¿O ha pensado qué pasaría si hubiera nacido en la India? Juan Manuel Serrat tiene muchas canciones bonitas, tipo es un genio, pero tiene una que me gusta de manera particular. Es una canción que dice Esos locos bajitos, no sé si la conocen. Bueno, pues es que ustedes están en nada, por Dios. A Paquita, la del barrio, ¿sí la han oído? Ok, Esos locos bajitos es una canción que Serrat le dedica a los hijos, a los niños. Y dice algo, dice dentro de las muchas cosas interesantes que dice que nuestros hijos tienen que cargar con nuestros dioses. Y entonces, si usted se pone a pensarlo detenidamente, se va a dar cuenta que muchas veces lo que la gente llama fe no es fe. No es que tienen fe, tienen la costumbre. Sus papás creían de cierta manera. Quizá usted es sapricista porque desde los 5 años es sapricista. Y su papá y su abuelito eran sapricistas. Y a los 5 años usted no sabía nada de fútbol, pero ya los viejillos gritando, entonces usted gritaba también. Y después sacarnos esas tradiciones y sacarnos esas costumbres de encima cuesta un mundo. Cada persona, los árabes están completamente convencidos, pero absolutamente convencidos, de que Jesús no es el Señor, de que Jesús es un profeta. Isa, le dicen ellos. Isa es un profeta, era un buen hombre, pero el mejor profeta no es Isa, es Muhammad, es Mahoma. Y usted dice, pero qué tonto. Bueno, pues hay 1.000 millones de personas que creen eso, y créame que no son tontos. Y si usted va a la India, hay 1.000 millones de hindúes que no creen que Jesús es el Cristo. Y si va a China, hay 1.000 millones de chinos que no creen. Entonces la pregunta es, ¿por qué cree usted? ¿Por qué la gente es católica? ¿Por qué la gente se hace evangélica? ¿Usted cree que es porque las personas se han sentado y han estudiado y han hecho un análisis? Repito, yo tengo la sospecha, ¿no? Y no se asuste, pero yo tengo la sospecha de que la mayor parte de lo que la gente dice que es fe, que tienen fe, no tienen fe, tienen la costumbre de creer en algo, la costumbre de repetir ciertas frases, pero no es porque hayan sacado ningún rato en sus vidas para sentarse y estudiar y comparar y analizar. Yo estoy seguro que los 1.000 millones de musulmanes que dicen que Jesús es un profeta, pero un profeta no tan bueno como Mahoma, la inmensa mayoría de esa gente, pero casi la totalidad, jamás han sacado un rato para leer toda la Biblia. Simplemente leyeron el Corán, eso es lo que hay en su cultura, eso es lo que hay en su tradición, eso es lo que hay en su familia, y se cerraron a todo lo demás. De igual manera estoy casi seguro que los 800 millones de católicos, o no sé cuántos que hay en el mundo, será una cantidad ínfima la que alguna vez sacó el rato para estudiar el Corán, a ver si los árabes tendrán algo de razón o es que están locos. No sé si me estoy explicando. Ahora, vea qué fregado que es esto, porque tiene su complicación. Si yo le voy a vender un carro usado a usted, o se lo voy a comprar y vamos a hacer un negocio con un carro, y somos personas más o menos normales, y usted me dice, mire, este carro es buenísimo, hace 60 kilómetros por galón, no le suena nada. Usted me describe el carro, es una maravilla. Pero yo soy una persona más o menos normal, ¿qué tendré que hacer? Tendría que ir probablemente donde un abogado, hacerle un estudio de registro al carro, a ver si no está prendado, a ver si usted no atropelló a alguien y tiene algún juicio pendiente. Tendría que dárselo a un mecánico, porque yo no sé mucho de mecánica, para que lo pruebe, para que vea cómo está de compresión, para que le haga las cosas que hacen los mecánicos. Y después de que le da el visto bueno al carro, porque es una inversión significativa, puede ser 7, 8, 10 millones de colones, que a uno le duele si los pierde, pues después de que le hacen todo el chequeo, hacemos el trato. ¿Sí o no? Así funciona eso. O si le quiero vender una casa o un lote, y usted es una persona, no porque yo sea el pastor, usted tiene que tomar el número de plan o lo que yo le doy, tiene que hacer una investigación en el registro de la propiedad, puede que lo tenga hipotecado yo, puede que tenga alguna demanda a la propiedad, puede que tenga alguna servidumbre, hay un montón de factores. Entonces uno no arriesga su platica, que le cuesta mucho ganársela, nada más porque alguien le dijo este carro es bueno o este lote es bonito. No sé si me estoy explicando. No es que eso no es ser desconfiado,
Eso es ser sensato. O sea, por más amistad que usted y yo tengamos, por más confianza que tengamos el uno en el otro, a la hora de hacer un negocio que ya involucra cierta cantidad de dinero y de esfuerzo, caramba, sería irresponsable no hacer el estudio de registro, no hacer el estudio de la propiedad, no probar el vehículo, no ir a ver la casa. Pero piense usted que cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de iglesias, cuando hablamos de religiones, lo que estamos arriesgando no son 6 o 7 millones de pesos. Lo que estamos arriesgando es la salvación eterna. Lo que estamos arriesgando es cómo va a ser nuestra eternidad. Y la pregunta es, cuando la gente entra a una iglesia, hacen el estudio de registro, hacen el estudio de la propiedad, investigan, cogen la Biblia a ver si lo que le están diciendo es cierto. Porque si no lo hace, entonces usted es más irresponsable que el que compró la casa sin hacer el estudio, o que el que compró el carro sin probarlo. Y repito, mi convicción después de muchos años de estar en esto, es que la inmensa mayoría de gente, por ejemplo, usted habla con un católico y le dice, la iglesia que fundó Jesucristo es la católica, es la única verdadera, católica, apostólica y romana. Se lo dicen todos. La pregunta es, ¿cuántas de esa gente han leído completo el Nuevo Testamento alguna vez? Es católico porque se sentó, analizó lo que creen los evangélicos, lo que creen los mormones, lo que creen los testigos de Jehová, lo que creen los musulmanes, cogió 5 o 10 de los grandes grupos, estudió la doctrina, estudió la historia, lo comparó con la Biblia. ¿Usted cree que la gente hace eso? Igual pregúntele al evangélico, ¿y usted por qué es evangélico? Ah, porque la iglesia católica esto, y yo antes era borracho y ahora ya no soy. Hay mucha gente que antes era borracho y ahora no es, sin hacerse evangélico, se meten a Alcohólicos Anónimos o... No sé si me estoy explicando. Lo que pasa es que como las personas no investigan a ver si están en la verdad, porque la Biblia dice que hay que hacer eso. Eso sería desconfiar de tatica de Dios. Dios no lo permita. Yo creo lo que dice el pastor, yo creo que dice el sacerdote. Pues hermano, ¿qué problema más serio tiene usted? Porque no compra un carro a ciegas, no compra un lote a ciegas, pero compra una religión a ciegas, compra una doctrina a ciegas, sin investigar, sin preguntar, sin estudiar, sin comparar, sin analizar. Y créame que mucha gente cuando se muera y abre los ojos en el otro lado, se va a llevar un susto. Y no le van a poder echar la culpa a Dios, porque Dios dejó suficientes herramientas. En mi caso particular, porque no puedo hablar de los demás, pero en mi caso particular, créame que yo no soy muy fácil de convencer, soy una persona terca, majadera. Nadie diga amén porque lo echamos. Pero cuando alguien trata de convencerme de algo, yo inmediatamente me pongo a la defensiva. Cuando yo estudiaba, tuve un profesor excelente, tuve muchos, pero uno especial que me enseñó un concepto que yo nunca había oído, nunca lo volví a oír, se llama la sospecha ideológica. Y lo que él me decía, cuando alguien te diga algo, lo primero que uno tiene que preguntar es ¿por qué esta persona me está diciendo esto a mí, ahora, en este lugar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué lo impulsa a decirme esto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón predicamos? ¿Por qué razón decimos que Jesús es el Cristo? La gente tiene derecho a sospechar, tiene derecho a preguntar y nosotros deberíamos hacerlo. Repito, en mi caso particular yo no soy fácil de convencer. A mí me costó, yo una vez estuve a punto de convertirme. Oía a un señor evangelizando a otro, al dueño, al vendedor, no era el dueño, al dependiente en una panadería. Y yo iba a comprar una Coca-Cola, no sé qué iba a comprar en ese momento, y este señor estaba evangelizando al otro, pero con una capacidad, con una elocuencia, con una serenidad, con una educación, que yo empecé a hacerme el revolón por ahí, a escuchar y no pedía la coca. Y como a los 10 minutos, el hombre de la panadería estaba como, pero endurecido, era como una piedra, no le echaba bala. Pero yo, que era el maleante, estaba tocado. Finalmente el señor se cansó de gastar saliva con el panadero. Dijo, bueno, otro día conversamos, me voy, gracias por escucharme, súper educado. Y cuando iba para afuera sale el hijo de mi papá y le dice, oiga, ¿me permite felicitarlo? Yo que no creía en nada. Ay, ¿para qué lo hice? ¿Y por qué me va a felicitar, joven? No, es que me pareció que sus argumentos eran interesantes, que usted los ponía de muy buena manera, yo no creo en nada, y me agarra a mí. Oiga, y me agarra, pero para un lado y para el otro, y todos los argumentos míos el hombre los tiraba abajo.
Y finalmente me dice, usted lo que necesita es a Dios en su vida, usted no necesita recibir a Jesucristo como Salvador. Y yo, estamos hablando que son las 9:30 de la noche en una panadería. Y me dice, ínquese ahí. Yo con pantalones de campana, pelo por el hombro, chancletas, hecho una desgracia. Me dice, ínquese ahí, voy a orar por usted. Y le digo, no, si quiere, óigame, si quiere, ore así de pie. Pero si yo era terco, el viejo era más terco todavía. Me dice, no, si no se hinca, no oro. Le digo, pues no orará. Y me fui para la casa. Lo que quiero decirles es que no es que porque alguien llegó con la Biblia, porque oí un mensaje, porque uno trata de analizar las cosas, trata de leer, trata de comparar, trata de estudiar. Y lo que me convenció a mí que la palabra de Dios es real, es verdad, que es más que una palabra humana, que es palabra de Dios, fue una cosa que tal vez para usted es muy sencilla, pero que para mí hizo toda la diferencia. No fue que me leyeron un versículo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, y que me puse a llorar, porque yo no soy ese tipo de personas. No soy así tan emocionalista. No fue que alguien me dijo que Dios me amaba y que yo era un pecador y que tengo que buscar eso. Lo que me convenció a mí que la Biblia era la palabra de Dios fueron las profecías. Porque usted me puede decir, cada pueblo, cada cultura, como estábamos hablando hace unos minutos, tiene sus propias escrituras, tiene sus propios libros sagrados. Si usted va a la India, tienen unos libros lindísimos que ellos consideran sagrados: el Bhagavad Gita, el Ramayana. Los mormones tienen sus libros sagrados, el libro Mormón, la perla de gran precio, doctrinas y convenios. Los musulmanes tienen los escritos de Mahoma, el Corán. Los indígenas de América, de México y Guatemala, tenían el Popol Vuh, que es una belleza. El tema, ¿por qué la Biblia es diferente? ¿Por qué nosotros decimos que sí es la palabra de Dios la de nosotros y que el Corán no es palabra de Dios? ¿Por qué sostenemos que el Nuevo Testamento y el Antiguo son palabra de Dios y que doctrinas y convenios o la perla de gran precio de los mormones no lo son? Aunque hay millones de personas inteligentes que creen que sí lo son. ¿Por qué nosotros no creemos? En mi caso, repito, no sé si es el suyo, pero en mi caso la diferencia la hace esto: en todo el Corán no hay una sola profecía, y es un libro igual de grueso o más grueso que toda la Biblia. Son cientos y cientos de páginas que te hablan de cosas y te dicen cosas y te citan versículos copiados del Antiguo Testamento, pero no hay una profecía, no hay. El libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio, son 3 libros, juntos son más gruesos que la Biblia. En todos esos 3 libros hay una profecía. ¿Sabe cuál es? Que ser negro es una maldición por causa del pecado, y que cuando los negros se arrepientan y se conviertan al evangelio de los mormones, se van a volver blancos. Esa es la profecía. Por esa razón, durante 100 y pico de años los mormones no aceptaron negros en la iglesia, porque si los bautizaban y no se volvían blancos, estaban en un problema. Y usted los ve tan elegantitos ahí, tan educados y tan lindos, y te llaman peliculitas, y la gente, repito, como no analiza, como no compara. Usted puede leer todos los escritos de Confucio, que son todavía reverenciados en China, no hay una sola profecía. Puede leer el Popol Vuh, tiene historias muy lindas, tiene historias de la creación, no hay una profecía. Pero cuando usted entra a la Biblia, en la Biblia hay docenas, cientos, y me atrevería a decir, dejémoslo en cientos, pero estoy casi seguro que hay millares de profecías. Algunas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. ¿Qué es una profecía? Es el anuncio de una cosa, de un acontecimiento que va a ocurrir en un futuro que puede ser cercano o muy lejano. Puede que sea al año siguiente o puede que pasen 1000 años, pero que va a ocurrir, ocurre. Y la Biblia está llena de profecías cumplidas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay otro libro así. Léase todo el Corán, saque el rato, cuando le quede un rato libre, léaselo. El rato le estoy hablando de por lo menos un mes. Lea cualquiera de los libros que le he mencionado, no tienen una profecía, además tráigame una profecía en uno de esos libros cumplida, una. Y entonces yo me pondría por lo menos a cuestionarme, ¿serán válidos o no serán válidos? ¿Será cierto o no será cierto? Pero la diferencia con la Biblia es esta, y la profecía implica una cosa:
implica que la persona que escribió el libro estaba siendo inspirada por un cerebro, por una mente mayor que él, porque el ser humano no puede conocer el futuro, y la profecía es decir exactamente qué es lo que va a ocurrir en el futuro, y como el ser humano no puede conocer eso, tiene que ser una inteligencia sobrehumana la que esté guiando al escritor o la escritora. No sé si estoy explicando este asunto, hermano. La profecía no es porque es bonita, es porque inmediatamente te sacude. O sea, con solo una profecía cumplida que tuviera la Biblia, con solo que hubiera una profecía que dijera dentro de 1600 años va a ocurrir tal cosa en tal lugar, y ocurre a los 1600 años, usted tiene que decir, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Cómo pudo un tipo que ya está hecho polvo saber lo que iba a ocurrir? En 100 años hay tantos cambios en la sociedad, en una generación. Imagínense que hace 50 años se hubiera levantado alguien profetizando y hubiera dicho, dentro de 50 años los teléfonos, esos de timbre y disco y teclas, ya esa vaina no va a existir. La gente se hubiera reído. Y más bien todas las personas van a andar con una piedra negra ahí en la bolsa, y 8.000 millones de seres humanos se van a hacer esclavos de un aparatico plástico, tan esclavos que se vuelven locos cuando lo dejan en la casa y salen sin él. Nos hubiéramos reído. Con 50 años el mundo cambió tanto que hace 50 años alguien le hubiera dicho, ¿sabe qué dijo el gerente general de la IBM, de la International Business Machines, cuando le presentaron el plan de las computadoras, la idea de computadoras? Dijo, eso no le interesa a la IBM, porque contando las oficinas del gobierno y todo, es probable que en el mundo haya mercado para 100 computadoras. No lo dijo un tonto, lo dijo el gerente general de una de las corporaciones más grandes del mundo. O sea, haciendo un esfuerzo mental que casi se ratona, él se imaginó un mundo donde había 100 computadoras. Yo le garantizo que en algunas oficinas del gobierno, algunas veces del gobierno, casi aquí en Pérez Celedón, ¿cuántas cree que hay? Entre computadoras en las oficinas, computadoras portátiles. Es más, en este momento cada teléfono celular es una computadora. Ese señor hace 50 años no podía imaginarse lo que es el mundo. En 50 años cambia la sociedad tanto, cambian las costumbres, cambian la moda. Ahora imagínense en 100, en 500, en 1000 años. Imagínense que hace 550 años, cuando Colón desembarcó en América, hubiera echado una profecía y dice, todas estas montañas, todo va a desaparecer, aquí va a haber rascacielos, va a haber carreteras, va a haber unas cosas que se llaman automóviles corriendo. Hombre, uno tiene que decir, oye, Colón era más que un marinero, era más que un navegante, este tipo tenía que tener algo sobrenatural. Pues la Biblia no tiene una, tiene cientos. Y de eso quiero que hablemos hoy y mañana, ¿les parece bien? Muy bien, vamos a ir entonces a una carta del apóstol Pedro y vamos a empezar ahí. El capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Muy bien. Vean cómo empieza el versículo 1, no vamos a ocuparlo, pero es nada más para que note qué bonito. Empieza Simón Pedro, sucesor de Jesucristo, vicario de Jesús en la tierra, papa en Roma. ¿Cómo empieza? Simón Pedro, ¿cómo se define? Siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué diferencia con estos señores a los que ahora hay que tirarse delante de ellos, besarles el anillo, decirles su santidad, su ilustrísima, Este es un hombre de Dios, hermano, que sabe quién es, no necesita tanto título. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, eso es la salutación. Pero lo que nos interesa va del capítulo 16, el versículo 16 en adelante. Y ahí donde vamos a arrancar esta noche. Oiga lo que habla Pedro. Pedro caminó 3 años y algo con Jesús. Fue un discípulo del círculo íntimo del Señor. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vamos a ir despacio. Dice Pedro, no os hemos dado a conocer, o sea, no le hemos dado a conocer a la iglesia el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad. En esta época de Pedro había mucha gente escribiendo cosas. Hay una cosa que llaman los evangelios apócrifos. Hay un evangelio que dice que la razón por la que Judas entregó a Jesús es porque Judas estaba celoso, porque habían sido vecinos cuando eran niños los dos. Y entonces estaban haciendo pajaritos de barro, Judas y Jesús. Y quedaban igual de bonitos los de Judas a los de Jesús. Pero entonces Jesús sopló los pajaritos que él había hecho y salieron volando. Y Judas sopló y sopló y sopló. Y los pájaros no volaron. Entonces Judas le guardó un resentimiento al Señor. Esos son fábulas artificiosas. Pablo está diciendo: lo que yo escribo y lo que predico es completamente diferente. No les he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su gloria y su majestad. Lo que Pedro está diciendo, se está autodefiniendo aquí, es: yo soy un testigo ocular. Que eso es, cualquier juicio en cualquier cosa es muy importante. Usted no puede testificar de lo que le contaron, de lo que oyó, de un rumor. Es testigo cuando usted ha visto. Entonces Pedro dice: con nuestros propios ojos vimos la majestad de Jesús. ¿Cuándo vio Pedro la majestad de Jesús? Y aquí está recordando un momento específico de su caminar con Cristo. En el verso 17 dice: porque cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Hubo dos veces en que el Padre dijo que Jesús era el Hijo amado de él. Una fue en el bautismo, y Pedro todavía no estaba ahí, y la otra fue en el Monte de la Transfiguración, cuando Jesús subió con Juan, con Jacobo y con Pedro, y empezó a transformarse. ¿Se acuerdan? Y Pedro lo que está recordando aquí es uno de sus fracasos en el ministerio, porque Pedro se emocionó tanto al ver que estaba Jesús ahí resplandeciente de gloria, al ver que Elías, el profeta, que había sido llevado al cielo, y Moisés, que tenía 1000 y resto de años de muerto, estaban los tres conversando. Pedro se emocionó y dijo: Señor, quedémonos aquí, hagamos 3 galerones, hagamos 3 ranchos, y aquí nos quedamos. ¿Para qué bajar donde aquel montón de pecadores y cabezones que hay abajo? Pedro puso al mismo nivel a Jesús, a Moisés y a Elías. Y entonces el Padre intervino desde el cielo y le dijo: no, ese es mi Hijo amado, Jesús. No es Moisés, no es Elías. Oigan a Jesús, porque yo me complazco en él. Dice entonces que cuando Jesús recibió esa gloria que el Padre le dio, dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Quiénes son nosotros en esta historia? Pedro, Juan y Jacobo. Según la ley de los judíos, para que una cosa conste, para que sea verdadera, tiene que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Aunque Pedro lo hubiera visto él solo, aunque hubiera sido testigo ocular, el testimonio de Pedro no contaba legalmente. Tenía que haber por lo menos 2 o 3 personas. Por eso Jesús llevó a Pedro, llevó a Juan y llevó a Jacobo. Nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y imagínense qué experiencia. O sea, Pedro podía decirles: cállense, yo sé de lo que estoy hablando y ustedes no. Pero no hace eso. Oiga lo que dice Pedro: pero tenemos también, dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos despacio, hermanos, porque esto es importante. Aquí tenemos a un hombre que, según la tradición, murió por su fe, que fue martirizado. No sabemos, pero eso dice la historia. Entonces, este hombre caminó con Jesús, comió con Jesús, dormían juntos, viajaban juntos, predicaban juntos. Fue testigo de milagros impresionantes. Fue el único que le dijo a Jesús: manda que yo vaya a ti sobre el agua, y hasta dio unos pasitos sobre el agua. Vio resucitar muertos, vio sanar a su suegra, vio la gloria de Jesús, oyó la voz del Padre en el monte de la transfiguración. O sea, ¿qué más testigos necesita usted para creer? Pero oiga lo que dice: pero tenemos también la palabra profética más segura. Lo que Pedro está diciendo es que las profecías de la Biblia son más seguras que el propio testimonio de él. No sé si a usted eso lo maravilla, pero a mí me deja con la boca abierta. O sea, tenemos la palabra profética, y esta palabra profética es más segura que lo que vemos, que lo que escuchamos, que cualquier otra cosa.
Y no solo eso, sino que le dice a los creyentes, a los que les está escribiendo, a esa palabra profética ustedes hacen bien en estar, ¿qué? ¿Estar qué? Atentos. ¿Cuánta gente conoce usted en las iglesias que está atenta a la palabra profética? Que busca, que estudia, que trata de comparar con los libros de historia a ver si lo que dice la Biblia es verdad o no es verdad. Ahora, ¿hasta cuándo hay que estar atento a esa palabra profética? Ahí dice, deben estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mientras estemos en esta tierra hay que estar atentos porque constantemente se están cumpliendo delante de nuestros ojos profecías. Constantemente. Ahora, no son esas profecías que andan esos loquitos ahí, Samili, así dice Jehová. No, aquí la profecía de la que está hablando es la profecía de las Escrituras. No sé si me estoy explicando. Hay un montón de gente que ha sido torcida, que ha sido engañada por falsas profecías que le andan echando predicadores y hermanitos y hermanitas. Hay gente que ha sido destruida, hermano, por profecías engañosas y mentirosas. La profecía que está hablando aquí no es esa profecía que se le antoja a cada uno, sino que es la profecía de las Escrituras, porque dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Y sigue, verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora bien, vamos a parar aquí un momentito. Entonces lo que Pedro, que fue testigo de la gloria de Jesús, que oyó al Padre, que fue amigo personal de Jesús, Pedro dice, este es mi testimonio, pero ustedes tienen también la palabra profética ¿más qué? Más segura, y a la cual hacen bien en estar atentos. Hay muchas profecías en la Biblia, pero hay un tipo especial de profecía que es el que queremos tocar hoy y mañana, si el Señor lo permite. Se llaman las profecías mesiánicas. ¿Qué es una profecía mesiánica? Es un tipo de profecía especial. Dentro de los cientos de anuncios que hay en la Biblia, hay varios, muchos, que revelaban que iba a venir un tiempo en que el Mesías, enviado por Dios, el Salvador, iba a venir a este planeta. Y los rabinos judíos durante muchos siglos estuvieron estudiando el Antiguo Testamento, orando, ayunando, para que Dios enviara al Mesías. Me atrevería a decir que cada generación de judíos ha esperado que el Mesías venga en los días de ellos. Cada generación ha soñado. Y cada judía, cada mujer, cada vez que estaba embarazada, oraba y soñaba que iba a tener un hijo y que ese hijo podía ser el Mesías. ¿De dónde venía ese sueño? ¿De dónde venía? Estas profecías son tan importantes, son la columna vertebral de la Biblia, que la primera profecía que hay sobre la venida de un Mesías está en el libro de Génesis. El mismo día que Eva y Adán pecan, desobedecen, se rebelan, se desconectan de Dios, ese mismo día Dios interviene y le da una profecía. Y le dice a la mujer, pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y la serpiente te va, y entre tu simiente, y la simiente de la mujer. Dice, la serpiente va a morder a la simiente de la mujer, a la semilla, a la descendencia de la mujer, la va a morder en el talón, en el calcañar. Pero la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Están conmigo? Esto ocurre el primer día que el hombre peca. Apenas peca, lo primero que hace Dios es darles una promesa. No una maldición, una promesa. ¿Y cuál es esta promesa? La promesa es que iba a venir un día en que un descendiente de mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y sabemos quién es esa serpiente. No es una toboa ni una matagüey, ni está hablando del mismo Satanás. Pero este hijo de la mujer iba a sufrir una herida dolorosa en el talón.
pero se iba a recuperar de su herida para aplastarle la cabeza. Una herida en el talón duele, pero no es mortal. Que le aplasten la cabeza, eso es mortal. Quiere decir que en medio de todo el juicio que cae por el pecado, toda la maldición que entra en la tierra, toda la tristeza y el arrepentimiento que puede sentir Eva y Adán, Dios enciende una luz de esperanza. Enciende una antorcha, como dice Pedro. En medio de toda aquella tiniebla espiritual, en medio de todo aquel caos que trajo el pecado al mundo, ese mismo día Dios enciende una esperanza y dice: un día un descendiente de mujer va a aplastarle la cabeza a esa serpiente que los ha engañado, que les ha mentido, que los ha seducido. Esa es la primera profecía mesiánica. Esa es la primera profecía que habla de una posible victoria de la humanidad en medio de toda la desgracia, la guerra, la pobreza, el pecado, la ignorancia, la miseria, la muerte. Hay una luz de esperanza. Y esa luz es que va a venir un descendiente de mujer que va a aplastarle la cabeza a Satanás. Y de ahí en adelante, cada libro de la Biblia, cada escritor bíblico, cada salmo, cada libro de historia, se agarran de esa promesa. Y Dios les va revelando más y más y más detalles de cuándo, de cómo iba a ser ese Mesías. Quizá la profecía más famosa, mesiánica, es la que vamos a estudiar en este ratito que nos queda, en el capítulo 53 de Isaías. Yo la voy a leer para ustedes. Si usted tiene Biblia, léala ahí. Si no tiene, léala en la pantalla. Vamos a leerla despacio. No la lea con ojos evangélicos, no la lea con ojos cristianos. Imagínese que usted no es creyente, que no cree en nada, y que simplemente yo le estoy leyendo esto por primera vez, que usted nunca ha oído ese texto, nunca lo ha visto. Conoce la historia de Jesús, la sabe, pero nunca ha visto este texto. Y entonces yo se lo empiezo a leer y usted empieza a pensar a cuál otro hombre en este planeta, en la historia de la humanidad, se le podría aplicar este texto. Para ubicarnos en el tiempo, Isaías escribió esto en el siglo 7 antes de Cristo, más o menos en el año 625 antes de que Jesús naciera, antes de que naciera María, antes de que naciera el papá de María, el abuelo de María, el bisabuelo de María. 625 años, una cantidad enorme de tiempo para el ser humano. Bueno, y entonces el Espíritu Santo, como dice Pedro, toma a Isaías, e Isaías empieza a hablar de un hombre que va a venir y que los judíos conocen como la profecía del siervo sufriente. Así es como le llaman a este texto, el siervo sufriente. Versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta, y luego viene la profecía. Dice de alguien que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, está hablando de una persona que va a estar desfigurada, que se va a ver feo, que no va a haber nada hermoso en esta persona, que no va a haber nada deseable físicamente. Y este hombre dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, que es alguien sin atractivo, que no va a ser deseado, y no solo eso, sino que va a ser menospreciado. La gente va a esconder de él el rostro, no le va a dar importancia. Y sigue el profeta en el versículo 4 diciendo: pero ciertamente llevó él, ese hombre rechazado, ese hombre menospreciado, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Le suena a alguien conocido? Le podríamos aplicar esto a Abraham Lincoln, se lo podríamos aplicar a Mahatma Gandhi, se lo podríamos aplicar a Confucio. No, hermano, es que no. Ahora el versículo 6 sigue explicando que hay una razón espiritual para todo esto. El versículo 6 dice:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ha habido grandes hombres, ha habido grandes libertadores, luchadores por la libertad, por la justicia, por los derechos sociales. Martin Luther King, ponga el que usted quiera. Mahatma Gandhi allá en la India. Pero de cuál de esos hombres, honestamente, usted podría decir que Jehová cargó en el pecado de todos nosotros? Y muchos de estos hombres murieron asesinados. Abraham Lincoln murió asesinado, Martin Luther King murió asesinado. Pero murieron por el pecado de la humanidad. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Vamos a ver. ¿Cómo quitaron a Jesús? Fue a la cárcel, ¿sí? Fue a juicio, ¿sí? Lo juzgó Pilato, lo juzgó Herodes, lo juzgó Anás y Caifás. ¿Y su generación quién la quitará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Estamos 625 años antes de que nazca Jesús. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando crucifican a Jesús, no lo crucifican solo. Había 3 cruces, ¿se acuerdan? En el Calvario. Y a la derecha y a la izquierda de la cruz de Jesús estaban agonizando, clavados ahí 2 ladrones, 2 lestai, dice el original, el manuscrito griego. Lestai era un asaltante de caminos, un bandolero. Y los romanos se preocupaban mucho por la seguridad de los caminos, porque dependían del comercio. Entonces asaltar a alguien en el camino era castigado con la muerte. A los crucificados los bajaban de ahí, los tiraban a una fosa común. No había sepultura para ellos porque eran criminales, esclavos. Entonces ya había una zanja ahí abierta para recibir el cuerpo de estos 2 lestai y el de Jesús. Por eso dice Isaías, se dispuso con los impíos su sepultura. Pero resulta que durante sus años de ministerio público Jesús había hecho algunos discípulos secretos, como Nicodemo, como José de Arimatea, que no andaban con él para arriba y para abajo, pero que ya creían en él. Y José de Arimatea era uno de esos discípulos, era un hombre rico y previsor, había comprado un lote, tenía un terreno, había pagado excavar un sepulcro, y él tenía su propio sepulcro listo para cuando muriera, que la familia no tuviera que preocuparse. Entonces José de Arimatea intercede con Pilato para que le entreguen el cuerpo de Jesús, que no lo echen a la fosa. Y vea qué interesante, disponen la sepultura de Jesús con los impíos, pero en su muerte tienen que ponerlo con los ricos. ¿Cómo podía saber Isaías 625 años antes una cosa como esta? Quedan por ahí unos cuantos imbéciles que dicen que es que Jesús hizo todo, conocía las profecías y entonces hizo todo para que se cumpliera la profecía. O sea, se dejó crucificar y le pidió a Pilato crucificar en medio de los ladrones. Hay que ser bobo. Cuando uno no quiere creer, pues no quiere creer, pero no hay que caer en el ridículo. O sea, no hay ninguna forma, no hay ninguna explicación, ninguna, de que un ser humano pueda conocer con 6 siglos de anticipación lo que le va a ocurrir a otra persona y describirlo tan perfectamente que no hay nadie más a quien se le pueda atribuir esta profecía. Dice que este señor nunca hizo nada malo, ni se halló engaño en su boca. Martin Luther King era un predicador, un gran hombre, un pastor negro, luchó en Estados Unidos por los derechos civiles, lo mataron, era un hombre de Dios. Nada más que tenía un pequeño problema, él estaba casado y el día que lo mataron venía saliendo de dormir en un motel con otra mujer. Entonces no podemos decir que Martin Luther King nunca hizo maldad. Mahatma Gandhi en la India, un gran hombre, luchó contra el imperio inglés y liberó a millones de hindúes. Tenía un pequeño problema, tenía como 3 o 4 esposas y la última tenía 13 años. Mahoma, y esto es peligroso decirlo en un árabe porque lo pueden matar si es fanático, pero Mahoma tenía como 5 esposas, empezó con una viuda que fue la que lo financió y terminó también con una huila de 13 años, ya viejo. Todos eran como medios pedófilos estos viejos. O
O sea, hay algunas características de estas que usted puede aplicarle a algún libertador, a un luchador, a Simón Bolívar, a que sea. Grandes hombres, hicieron grandes cosas, sufrieron. Pero de verdad, ¿a quién se le puede aplicar a alguien que nunca hizo maldad, que no se halló engaño en su boca, que se dispuso con los impíos su sepultura, pero que con los ricos fue en su muerte? ¿A quién se le puede aplicar que Dios cargó en él el pecado de toda una humanidad donde cada uno se había descarriado por su propio camino? Solo hay una persona, se llama Jesús de Nazaret. Y esa es la razón, y le voy a contar un detalle que me enteré hace poco. Usted sabe que los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Para ellos, que habla de Jesús. Entonces ellos tienen ciclos de lectura del Antiguo Testamento. En la sinagoga lo más que hacen es leer la escritura y orar. Y adivine cuál es el capítulo que fue censurado de la lectura en las sinagogas. Isaías 53, no se lee en ninguna sinagoga del mundo. No porque tengan nada contra Isaías, leen los otros capítulos de Isaías, pero no el 53. ¿Por qué? Porque cualquier persona medianamente inteligente que oiga esto le va a preguntar al rabino, oiga rabino, ¿y en qué esa profecía cuándo se va a cumplir? Y es que esa no se va a cumplir porque ya está cumplida. No hay ningún otro libro, amado hermano, hermana, con respeto a lo que las demás personas crean. Y lea los otros libros. Nosotros no tenemos ningún problema, hermano, lea, nosotros animamos, cómprese el Corán. No se lo presto porque presté uno y me lo secuestraron. Pero cómprese uno, están disponibles, cómprese el libro, no, léalo, nosotros no tenemos miedo. Cómprese alguno de los libros de los testigos de Jehová. Hay un libro famoso de los testigos de Jehová, se llama Millones que ahora viven no morirán jamás. La pasta era azul, las letras doradas. El libro lo sacaron en 1914. En 1914 empezó un conflicto en Europa que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Le duró 4 años, fue una carnicería terrible. Todos los testigos de Jehová aprovecharon para profetizar que millones de personas que estaban vivas en ese momento no iban a morir jamás, porque Cristo iba a venir a establecer el milenio. Resulta que pasó la guerra en 1918 y hubo un auge en los testigos de Jehová. La gente quería que no hubiera más guerras, que Cristo viniera y estableciera la paz. Pero lo que vino en 1939 fue un señor Hitler que invadió Polonia y metió al mundo en otra guerra peor que la primera, todo el 40, 41, 42, 43, 44, hasta mayo del 45. 60 millones de muertos. Y Cristo no vino. Y el problema es que como el libro sale en 1914 y vamos por el año 2019, o sea, hace 105 años dijeron que millones de personas que estaban vivas no iban a morir jamás. Y de eso que dijeron no hay uno solo que esté vivo, ya todos entregaron el rosquete. Entonces, ¿sabe qué tuvieron que hacer? Tuvieron que agarrar todos los libros de ellos como en 14 o 20 idiomas que lo habían publicado y destruirlos si usted no consigue ninguno. El año pasado en San José le rogué a un testigo de Jehová, le digo, vaya a la biblioteca y pídalo prestado, la biblioteca de ustedes, en Alajuela, pídalo prestado. Y llegó a la semana siguiente y me dicen, no, me dicen que el libro no está disponible. ¿Qué va a estar disponible? Porque profetizar, cualquiera puede batear, pero profetizar y que se cumpla la profecía, eso es otra historia. ¿Se acuerda de esta señora cubana en México que profetizó que José se moría este año? Y la gente como loca siguiendo. El pobre estaba ya pegado a una máquina de oxígeno y con todos los órganos destruidos por el licor y de todo. Y ya en las últimas, entonces ella se muere este año. Ah, no. Así está yo. Pero profetíceme algo a 600 años. Profetíceme esos detalles. Y verá que se cumple lo que Pedro dijo, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué creo que Cristo es el Mesías? ¿Por qué creo que Cristo es la verdad? ¿Por qué creo que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué creo que Cristo es el Salvador? ¿Por qué le aposté no mi vida, le aposté la eternidad a eso? Porque lo que me convenció no fue un predicador, hermano, me convencieron las profecías que hay en la Biblia. Es imposible que ningún ser humano
pueda saber todas las cosas que estos hombres anunciaron, a menos de que haya una mente poderosa, omnisciente y que controla la historia que los está inspirando. Mañana vamos a terminar con esto y créame que es apasionante. Que Dios les bendiga, que tengan un resto de semana muy bendecidos. Nos vemos mañana si el Señor lo permite.